Bueno, hoy vamos a hablar acerca del almidón, que es nuestro gran enemigo, el gran enemigo oculto. Muchas personas no lo saben, pero si tú te das cuenta, prácticamente todo lo que se come está con almidón. Prácticamente todo. Tú fíjate, mira las etiquetas de los productos, es el enemigo oculto. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, nutrición avanzada, alimentación saludable y microscopio. Bueno, pues entonces, cuando hablamos del almidón, que es lo que vamos a hablar hoy en esta videopresentación, ¿no? Quiero que veamos todos lo que es realmente el almidón, de dónde viene y qué problemas son los que causa, porque causa muchísimos problemas. De hecho, ahora en esta conferencia vamos a ver a dos personas, dos eminencias. Bueno, hay muchas eminencias, muchos científicos, estudiosos, profesores, que han escrito libros acerca del almidón y los problemas que produce. Pero realmente no llega al público. El público no nos enteramos de esto. De lo que sí nos enteramos es de los anuncios que hay en la televisión, donde nos están todo el día, desde hace años y años, machacándonos para que consumamos bollería, cereales, pizzas, etcétera, etcétera. Esa es la historia de hoy, ¿no? Bueno, es el almidón. Cuando tú vas a comer, pues si tú te das cuenta, en el desayuno, ¿qué comes en el desayuno? En el desayuno vas a tomar algún líquido con unas magdalenas, y esas magdalenas están llenas de almidón. Por supuesto que hay personas que no toman magdalenas o bollería, y otras personas que comen pan con mermelada. Igual, también es almidón con azúcar. Una de las peores combinaciones que hay es el almidón con la proteína y el almidón con el azúcar. Bueno, nos vamos a encontrar en todos lados, porque luego en la comida, ¿qué comemos en la comida? Lo primero, el pan. Siempre vamos a tener el pan. La cerveza tiene almidón. Cuando hablamos de la bollería, tiene almidón. Y hay alimentos que son muy básicos y fundamentales, como es el trigo o los cereales, que tienen mucho almidón. Y dentro de los cereales, que no se nos olvide que el arroz también es un cereal, ¿no? Y luego, cómo no, la patata. Esa patata frita tan rica, que es deliciosa, pero que está llena de almidón. Aquí no vamos a hablar de si está rico o no está rico. Aquí vamos a hablar si tiene almidón o no lo tiene y el problema que causa el almidón. El almidón no lo vamos a encontrar mezclado. Por ejemplo, las lentejas, garbanzos, lo que son las legumbres, la soja, las alubias o judías, ellas tienen una combinación de proteína y almidón. También nos vamos a encontrar el almidón sobre todo, en donde más nos vamos a encontrar es en los cereales, ¿no? En los cereales que consumimos tanto la pizza, el espagueti, los fideos, y luego nos lo vamos a encontrar en los tubérculos. No solamente la batata, la batata, el ñame, la yuca, todos estos productos tienen gran cantidad de almidón, y también hay otros granos, ¿no? El plátano, el pobre plátano, pues bueno, pues también tiene almidón y azúcar. Es una mala mezcla. Ya sabéis que las personas que queréis adelgazar no conviene que comáis plátano. ¿Por qué? Por eso, por el almidón y el azúcar, ¿no? Vemos aquí una combinación de productos, y el problema, sobre todo el problema, no es que te comas a lo mejor el plátano, el problema no es que te comas el pan, o el problema no es que te comas las patatas fritas, el problema es la mezcla, porque nosotros en una comida vamos a comer pan con agua, o con un refresco, o con cerveza, o con vino, luego ese pan, bueno, a lo mejor el pan lo untas con aceite, bueno, no pasa nada, porque el almidón y el aceite no pegan mal, pero tienes el atún en la ensalada, tienes una ensalada, que la ensalada está bien, pero tienes el atún, tienes el huevo, y luego tienes el segundo plato. Y el segundo plato, no estamos hablando del primer plato, un plato de ensalada, pero hay personas que no comen de primer plato ensalada. Van directamente al arroz, van directamente a una pizza, y luego de segundo plato, pues las patatas fritas normalmente acompañan muchísimo, y luego pues a lo mejor comen carne o comen pescado. Esa mezcla, pues bueno, pues ya vemos que no está bien, pero es que luego además le añadimos el yogur, o le añadimos el helado, o el flan, o la fruta,
el café, la copa, el puro, y todo eso va aquí, a la depuradora, va a la batidora del estómago, todo eso se mezcla, estómago-intestino, ese es el problema, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que es la función que tienen los almidones en la naturaleza, porque el almidón son azúcares que la planta los almacena como en un almacén, como fuente de reserva, y los encapsula. Eso es el almidón, son azúcares simples encapsulados. Luego esa cápsula puede ser más fina o puede ser más fuerte. Puede ser una coraza, es una coraza que puede ser más fina o más grande. ¿Para qué utilizan los vegetales el almidón? Bueno, o esos azúcares. Bueno, porque a lo mejor esto es como la historia aquella de las vacas gordas y las vacas flacas. Pues las plantas son muy inteligentes y han aprendido a lo largo de la historia que vienen momentos de vacas flacas y otros de vacas gordas, o sea que a lo mejor llega una época de sequía, llega una época en que no tienen alimento y entonces pues se nutren de las reservas. Pero también esas reservas también las van a utilizar para cuando van a crecer nuevas plantas, por ejemplo en las semillas están llenas de ese almidón. Por eso cuando hablamos del trigo, cuando hablamos de los cereales, el almidón está en las semillas y también en las raíces, y ahí están los tubérculos. Y ahí tenemos la patata, que es una fuente de almidón. Ojo, que la cebolla también tiene almidón, tiene menos que la patata, y además es un almidón que se va a romper más fácilmente, porque tú coges la cebolla, la calientas y se queda dulce, han salido los azúcares. Sin embargo, una patata tú la cueces y eso no se endulza ni para nada, ¿no? Porque el almidón de la patata no se rompe y salen los azúcares tan fácilmente, ¿eh? Bueno, entonces nos lo vamos a ver, eso es un poco para que veamos una idea, ¿no?, acerca de ello, ¿no? Entonces, es eso, o sea, el almidón son azúcar, está dentro de lo que se llaman hidratos de carbono, pero no es lo mismo unos hidratos de carbono que otros, no es lo mismo un monosacárido, como puede ser la glucosa o como puede ser la fructosa, o un disacárido, que ahí tenemos, por ejemplo, la lactosa de la leche humana, o tenemos la sacarosa, que esa es la miel, el azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar de caña, azúcar de coco, azúcar que sale de alguna fruta o de algún fruto, pero luego ya nos vamos a los polisacáridos, y cuando veamos los polisacáridos, y tampoco quiero entrar aquí mucho en esto para confundir a las personas y que se líen mucho, lo que pretendo es que todo esto sea muy sencillo de entender, es que los polisacáridos, la misma palabra lo dice, poli, que significa muchos. Claro, no es lo mismo un polisacárido que tiene unos cuantos azúcares y que la cápsula es pequeña, como vamos a llamar a la cebolla o a la zanahoria, que un polisacárido extremo que no se digiere o que no se rompe, como pueden ser las fibras. Y aquí tenemos las fibras vegetales. Y aquí tenemos, por ejemplo, la celulosa. La celulosa es un polisacárido. Entonces tú vas a comer celulosa y por mucha celulosa que comas no te va a nutrir. Pues igual, ahí donde están un poquito más abajo están los almidones. Por eso ahora vamos a ver por qué son de dudosa digestibilidad. Pero bueno, entonces, cuando estamos hablando de los azúcares que están metidos y están comprimidos dentro de esa cápsula, ¿no?, de esa cápsula de almacenamiento, eso básicamente es el almidón, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos monosacáridos o disacáridos, como puede ser de la fruta, o puede ser, por ejemplo, del azúcar de caña o de la miel, esos azúcares los tomamos y se absorben inmediatamente. Así, los tomas y rápido se absorben. Mira, por ejemplo, el diabético. Tiene una bajada de azúcar, toma azúcar y en cuestión de un minuto, ¡bum!, recupera. Se quedó sin azúcar y recupera. O sea, para que veamos cómo se absorbe rápidamente, porque el azúcar es un micronutriente y cuando hablamos del almidón es un macronutriente. Son cápsulas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, imagínate la zanahoria. La zanahoria tiene almidón.
pero tiene un almidón que tú cuando calientas la zanahoria, ¡pum!, se rompe y se desdobla o se rompe la cápsula y entonces salen los azúcares. Es muy sencillo, ¿vale? Entonces, con el calor podemos hacer, bueno, es el caso de la cebolla. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Que sabemos que la cebolla pues tiene un sabor y tal, sosa, pica, pero tú la metes al horno y está dulce, está muy buena de comer, ¿vale? Ahí hemos conseguido desdoblar y generar pues esos azúcares. Otra cosa que es muy importante es que cuando tú tienes una planta y esa planta o esa semilla tú la metes bajo tierra, que es, esa semilla que tiene esos almidones, gracias a unas determinadas circunstancias, se va a poder desdoblar ese almidón y van a poder salir esos azúcares y van a servir de alimento a la planta para que la planta crezca, igual que en el bebé, igual que en los mamíferos. En los peces o en las aves o en otros animales no voy a entrar, pero en los mamíferos la leche materna es el azúcar del bebé y en una planta, una semilla, la semilla es el bebé. De ahí sale una planta o sale un árbol. ¿Y de qué se alimenta? De azúcar. Se alimenta de azúcar, del azúcar que está dentro de ese almacén que es la cápsula de almidón y que sirve de alimento al germen. El germen es no iba a decir el corazón, o es el alma de la planta. Gracias al germen, es como nosotros, pues en los seres humanos, por ejemplo, cuando hablamos de que se une el espermatozoide y un óvulo, ¿vale? Que ahí se va a formar ese cigoto, esa célula huevo, y esa célula huevo necesita alimentarse y necesita nutrirse gracias a los nutrientes de la madre, que básicamente son los azúcares. El germen de trigo es eso, es el cigoto de la planta que necesita esos alimentos. Y yo digo, ¿por qué un bebé? Ahora dirá alguien, no, la madre tiene que comer mucha proteína, la madre tiene que comer mucha grasa para que el bebé pueda crecer bien. Bien, ¿de acuerdo? Está bien. Y entonces, ¿por qué la leche materna, tal y como la ha creado la naturaleza o Dios o quien sea, por qué la composición fundamental y mayoritaria son azúcares y es lactosa? ¿Por qué la proteína de la leche de la madre es un 0.9%? ¿Por qué el bebé crece? Y crece y crece y crece y crece y se desarrollan sus órganos a partir de la lactosa. Bueno, siempre nos encontramos personas que tienen un nivel cultural bajo y no llegan a comprender todo lo que estoy explicando aquí, que a lo mejor se fijan simplemente aquí en una cosita que he dicho, pero no escuchan todo. Y que no escuchan todos los vídeos. Hay personas que son cortitas de inteligencia, o también hay personas que tienen intereses. Y hay personas que son malvadas, hay personas supresivas, ¿no? Hay personas venenosas. Bueno, entonces, cuando la planta ya no necesita esos azúcares, porque esa planta ya está creciendo, ya lo puede conseguir a través de sus raíces y consigue los nutrientes del suelo, o consigue los nutrientes de la luz del sol y del aire, del hidrógeno, el nitrógeno, carbono, oxígeno, entonces ya no necesita ese empujón que es el almidón. El almidón le sirve de empujón para que arranque la planta. Bueno, los seres humanos no podemos digerir el almidón. Sí podemos digerir los azúcares.
Bueno, no es que podamos digerirlos, es que no hace falta ni digerirlos, es que los azúcares penetran, pasan rápidamente, directamente y no hace falta digerirlos. Cuidado, Cuidado, porque este es un punto clave. Todo lo que necesite mucha digestión quiere decir que eso no es bueno, no tiene digestibilidad. Tú come melón, come fruta. Según lo estás comiendo, ¡fum!, te está entrando el agua. Si tú bebes agua, el agua pasa directamente, pasa rápidamente del estómago y del intestino a la sangre. Si tú tomas fruta jugosa, rápidamente pasa el agua y los azúcares y las vitaminas y los nutrientes rápidamente. Y has comido fruta y a los 20 minutos dices, oh, he comido un montón de fruta y resulta que me siento vacío. ¿Por qué? ¿Ves? Porque la digestión es rápida, sencilla, buena, bonita y barata. Los seres humanos no somos capaces de digerir el almidón. Recordar que el almidón está dentro es un polisacárido y está dentro de la categoría de las fibras. De las fibras, o sea, cuando tú comes la fibra de la acelga o la del espárrago, esas fibras que tienen los vegetales, esas fibras nosotros no las digerimos, esas fibras nos sirven a nosotros para barrer. Sin esas fibras tendríamos estreñimiento, porque esas fibras se hinchan de agua y sirven para barrer el intestino, para limpiar el intestino. Y por eso el problema de hoy en día que no barremos el intestino, porque el almidón es pegajoso. Aparte de que irrita, es pegajoso. Irrita y crea moco dentro del intestino. Bueno, y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, tú tomas azúcares, tú tomas miel, el absorbe. Tú tomas azúcar blanco, el absorbe. Tomas azúcar de coco o azúcar de caña, tomas agave, y lo absorbe. El bebé toma el azúcar de la leche de su madre y tiene que estar bebiendo constantemente, bebe mucha leche de la madre, con eso crece el bebé. Fíjate lo que está tomando solamente leche, y cómo crece y crece y crece, y se hace el tío, se hace un chaval, ¿no? Y nosotros comemos fruta y por la misma historia, igual, la fruta se absorbe rápidamente. Bueno, pero también, pues podemos cocinar verduras que tienen almidón y que se desdoblan rápidamente esos almidones y se convierten en monosacáridos y también los vamos a absorber mucho mejor, mucho más fácilmente. ¿Vale? Entonces, muy importante porque esto de cuando nosotros tomamos los tubérculos, el pan, los cereales y todos estos productos, nos cuestan mucho digerirlos porque estos alimentos necesitan del trabajo de las enzimas digestivas que tenemos en nuestro organismo. De hecho, nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado sistemas de defensa o sistemas para poder, de alguna manera, poder digerir estos almidones. Y eso son las enzimas digestivas. Y entonces, vamos a hablar acerca de ellos porque hay diferentes enzimas digestivas que nos ayudan, que colaboran con nosotros, pero que no son necesarias. Fíjate de lo que te estoy diciendo, que no son necesarias. Si nos vamos millones de años atrás o miles de años hacia atrás, el hombre frugívoro, nuestros antepasados frugívoros, con el azúcar, no necesitaban enzimas digestivas, no necesitaban digerir estas cosas. Bien, de forma natural, el almidón se transforma en azúcares cuando se germinan las semillas, es decir, cuando la semilla se activa, cuando la semilla brota. Ahí empieza a haber ese desdoblamiento y esa transformación, se rompe y entonces vamos a tener esos azúcares, ¿no? Y ahí tenemos lo que son los germinados. Fíjate cómo es el proceso natural. Y vamos a poner aquí unos ejemplos muy interesantes, ¿no? Con la humedad, con la temperatura y sin luz,
y sin luz, el germen despierta. Y ahí se pone el proceso natural en marcha. Y lo que es esas enzimas que tiene la propia planta y que va a ayudar a que se transformen esos almidones en azúcares que ellas pueden utilizar y asimilar, ¿no? El germinado, lo que es el germinado, no es de ahora. Ahora nosotros vamos a las tiendas y vemos allí en unas bandejitas los germinados o los brotes, como si fuera una novedad, como si era algo novedoso y de ahora, y que es de los productos ecológicos y algo ¡guau! No, pues los germinados es algo que forma parte de la alimentación del ser humano a lo largo de la historia. Y por ejemplo, tenemos el caso de los soldados romanos. Los soldados romanos, tú fíjate lo que dice, ellos los llevaban en su cuerpo, ellos los llevaban con una ausencia de luz solar, con una temperatura de su cuerpo de 37 grados y con humedad del calor y del sudor que tenían en su cuerpo, y entonces llevaban semillas y esas semillas germinaban y eso luego les alimentaba. ¿Por qué no se comían las semillas? Digo yo. ¿Por qué no cogían las semillas y hacían así, se comían el trigo en semillas? Yo me acuerdo de pequeño, o no tan pequeño, en el pueblo, de coger las semillas del trigo y con esas semillas nos las metíamos en la boca, las masticábamos y se hacían chicle. Te haces chicle. Tú te las pones ahí, empiezas a masticar sin tragarlo y al final haces chicle. Bueno, algo parecido a un chicle. Eso es el almidón. Bueno, eso era una de los alimentos que tenían estos señores, estos soldados, y era una fuente extraordinaria de nutrientes. Lo llevaban en la cintura y por acción de esa humedad, el calor corporal, germinaban y suministraban una excelente reserva nutritiva en medio de las largas travesías que ellos tenían. Ese era un alimento que ellos, bueno, pues era en la época de los romanos, o sea, estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? Por ahí. Estos son los germinados. Si habéis probado alguna vez los germinados, puedes hacer unos germinados muy fácilmente en tu casa, con las pipas de girasol, incluso peladas, puedes hacer con el brócoli, con la soja, puedes hacer muchísimas, ¿no? Y aquí luego hay una transformación química natural, donde se va a ver una transformación espectacular. Yo he leído algunos libros donde las transformaciones que ocurren con las semillas cuando se convierten en germinado, donde tienen unos minerales y esos minerales desaparecen y hay otros, y eso es la alquimia y eso es lo que es la naturaleza, que la naturaleza es espectacular y nos olvidamos mucho de la naturaleza. Bueno, el almidón, como sabemos, es un macronutriente, y entonces la única manera en que nos puede aportar sus azúcares es rompiéndose, se tiene que desdoblar, ¿no? Y entonces, bueno, hay una cosa también muy importante, porque antiguamente los cereales se comían sin moler, no se molían antiguamente, los cereales se comían tal cual, pero no estaban duros, estaban verdes. Si alguna vez habéis cogido trigo verde, y habéis comido las semillas del trigo verde, están dulces. Está dulce. Eso sí, porque todavía no han madurado y no se ha convertido, esa semilla no se ha convertido todavía en una coraza y una cáscara. Lo que va haciendo es que va madurando, y entonces se convierte en una cáscara que envuelve a esos azúcares. Pero cuando el trigo está verde, tú te lo comes y está dulce. ¿Y eso por qué es? Porque las semillas del trigo, porque la naturaleza es muy inteligente, coge a esas semillas, y entonces, ¿la semilla qué es? La semilla es la única manera posible que tiene una planta o una especie para que pueda perdurar. Son sus hijos, y entonces va a proteger a sus hijos, y esas semillas, pues a lo mejor van a caer en un lugar donde está seco, y donde está dándole la luz del sol, o está seco, pero no tiene humedad,
y está en un cajón, o está en una cueva, en un lugar seco, durante cientos de años, durante miles de años se han descubierto en tumbas, se han descubierto semillas que estaban secas, o sea, que estaban en un entorno seco, estaba oscuro y estaba seco, no había humedad, incluso la temperatura era una temperatura estable, pero no había humedad, y la humedad es clave en la mayoría de las plantas, y digo en el 99,9% de las plantas. Tampoco estamos hablando de las plantas del mar o del río, estamos hablando de las plantas de secano, porque seguramente habrá alguno que diga, no, pero es que las plantas en los ríos... No, vamos a ver, hombre, escucha esto, entiende lo que estoy diciendo, dos dedos de frente, hijo mío. Entonces, esas semillas están ahí, ya han pasado miles de años, y esas semillas tú las vas a coger y las vas a humedecer o las vas a poner en la tierra húmeda y van a crecer. ¡Wow! A ver cuándo el ser humano es capaz de fabricar una semilla. A ver cuándo somos capaces de hacer lo que hace la naturaleza. Impresionante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que esas semillas estaban verdes. Esas semillas estaban verdes y estaban llenas de azúcares. Bueno, aquí tenéis datos, son datos importantes los que os estoy dando, ¿eh? Son datos clave, para que veamos un poco, hombre. Pero luego es que ya llegamos al siglo XX. ¡Hala! Ya llegamos al siglo XX y la industria, o sea, las empresas, los de Kellogg's, los del otro, los de Nestlé, los de más allá, pues bueno, pues ellos pues hacen negocio, crean productos que la gente compra y ya está, simplemente no hay que echar la culpa aquí a nadie. Entonces hay alteraciones genéticas, se empiezan a moler los cereales, bueno, esto ya es de más atrás, donde se muelen los cereales para hacer harinas, y entonces pues todo eso es un perfeccionamiento. Recordar cuando decían, no, el pan blanco es que el pan blanco para los ricos, y entonces el pan blanco era para los ricos, y entonces el pan integral, el pan moreno era de los pobres, y luego los pobres decían, yo también quiero ser como los ricos, y yo también quiero el pan blanco como los ricos, culo veo, culo quiero, madre mía, ¿no? Y venga. O sea, hoy vemos una ignorancia detrás de la ignorancia y cómo el ciego está guiando al ciego, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Vale? Todo lo que es el refinamiento, superrefinamiento, la añadiduría de cosas y de etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, pues eso, esas harinas blancas, que son blancas como la nieve, la maicena, que es del maíz, todos estos productos que son sinónimos de, no sé, de pureza, de alguna manera, pero no es puro. O sea, eso no es pureza porque sea blanco, sino son productos artificiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues lo que pasó fue, que esto es muy importante, porque esta tecnología provocó que los almidones, o los granos, quedaran sin sus acompañantes que les producían la sinergia de la semilla, el germen, los minerales, las proteínas, las vitaminas, las enzimas y otros principios activos. Claro, antes la gente comía las cosas de forma natural, pero llegó un momento en que la industria vio que, bueno, que había que sembrar mucho y que pues luego la molienda, al moler la harina o moler el trigo para sacar la harina y tal, pero faltaban estos componentes, eso es como estamos hoy en día, ¿no? Y entonces, estos son los componentes que ayudan a que se conviertan los almidones en azúcares, y hoy en día pues nos encontramos con los almidones, ¡pum!, pesados, ¡hala!, ya está. Así, o sea, ha habido una transformación paulatina, poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, y todo eso nos está llevando, pues, a todos los problemas de salud, porque mirad, vamos a ver algo sobre el pan, porque el pan... tú lo puedes comer el trigo verde, ojo, que está la hierba de trigo. Fíjate, cuando el trigo germina y brota la hoja, y ahí tenemos la hierba de trigo, y sabemos que la hierba de trigo es buena. Hemos oído decir, la hierba de trigo, no sé qué,
no tiene gluten, claro, está llena de azúcares, está llena de clorofila y de nutrientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo, luego sale ese fruto que está dulce, que está rico. A ver quién se come. Vamos a ver, vamos a suponer que estamos en la naturaleza y no tenemos tiendas. Tú tienes ahí trigo. ¿Cómo te vas a comer el trigo? ¿Verde, dulce, o vas a esperar a que esté seco y no te lo puedes ni comer? ¿Que te vas a hacer daño en los dientes? Verde. Pues verde, pues te lo comes verde, claro. Bien, entonces, bueno, hemos llegado aquí a este punto en el que que la gente no sabemos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer con los almidones? Los almidones los podemos cocer, los podemos calentar, y al calentarlos los vamos a desdoblar y van a salir los azúcares. Y ahí tenemos la zanahoria, la calabaza, la coliflor, el repollo, las coles, o sea, vamos a ver que endulzan, ¿vale? Pero hay otros que no endulzan. Y entonces vemos el arroz, blanco o integral, me da igual. Tú pones arroz integral, ponle arroz integral ahora a las personas con las que tú estás comiendo, sin nada, cocido, ya está, y a comerlo. Es imposible comerlo, no lo comes. Tienes que aderezarlo con algo. Tú echas una manzana en el plato. A ver qué tenemos. ¿Cómo podemos aderezar esa manzana? No hace falta aderezar la manzana, no hace falta aderezar la ciruela, ni los melocotones, ni nada. Una patata llena de almidón. Coge la patata, ponla ahí encima de la mesa y a comerla. Es desagradable comer la patata, no sabe a nada, está sosa. Pero bueno, la zanahoria por lo menos está dulce, o la calabaza está dulce, por lo menos se endulza y oye, hay que aderezarla. Bueno. ¿Qué diferencia hay entre por qué la patata no endulza y la zanahoria o el calabacín, por ejemplo, sí? Porque el calabacín y la zanahoria, la coraza es más, se rompe con el calor y salen los monosacáridos, el dulce, lo que es el azúcar. ¿Y lo otro por mucho que lo calientes, no? No. Es que es como si tú coges ahora mismo y tú coges la fibra de la celulosa, o sea, coges la celulosa, coges fibras, y tú esas fibras las calientas o las cueces, ¿no? Esas fibras vegetales nunca van a endulzar. Es imposible, son polisacáridos, nunca, porque tienen una estructura como muy potente, tienen una coraza de acero inoxidable, vamos a llamarlo, y nunca van a endulzar, pero son hidratos de carbono, son polisacáridos, es que es curioso, ¿no? Es que la naturaleza es maravillosa, es espectacular, ¿no? Las verduras sí tienen almidón también. Claro, las verduras por lo general tienen más o menos almidón. Hay unas que tienen más y otras que tienen menos. No, hay verduras que tú coges y las calientas y a nada que las calientas endulzan. Tú miras la zanahoria casi la miras y ¡pum! Y endulza. Y hay otras que necesitan más tiempo. O sea, tú fíjate, por ejemplo, tú vas a poner a lo mejor el arroz, por decir uno, el arroz, y tú lo pones y no endulza. Es más, tú coges, por ejemplo, la avena o la cebada y tú la echas y para que endulza un poco, por ejemplo, yo tengo experiencia con la cebada, de ponerla en agua durante horas, y después de esas horas la pruebas un poquito y notas a lo mejor un poquitín, una gotita de dulce, pero la has tenido 5 o 6 horas cociendo. Pero para que veamos un poco la dureza que tiene la cáscara en determinados vegetales, porque hemos dicho que los almidones están en el mundo vegetal, no en todo el mundo vegetal, sino en determinadas plantas, determinadas variedades, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y también, no solamente nos hemos dado cuenta nosotros, o sea, nosotros estamos aprendiendo, nosotros cogemos datos y descubrimos cosas, pero también estudiamos a personas que se han dedicado a estudiar acerca del almidón, pero no de ahora del siglo XX, del siglo XIX. Tienes a Arnold Ehret, que te habla del almidón, ya era un experto en todo el tema del almidón, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hay determinadas maneras, formas, en las cuales podemos romper esa cápsula de almidón.
y una de ellas es en el horno. Pero no en el horno tostar, en el horno. Tú metes pan en el horno y se tuesta en un minuto. No. Hay un proceso que se llama destrinado. Y el destrinado es que tú tienes, por ejemplo, el pan integral cocido, que ya ha sido cocido en el horno, y después de ese proceso de cocción, tú, por ejemplo, lo cortas en rodajas y lo vas a meter al horno a fuego lento de unos 70 grados más o menos, y va a estar durante 1 hora, hora y media, 2 horas, y se va a estar haciendo lentamente sin quemarse. Y eso es lo que se llama el destrinado. Podemos ir a supermercados, a tiendas especializadas, supermercados ecológicos, donde vamos a encontrar allí pan destrinado. Pan de espelta, pan de trigo, pan de avena, destrinado, ¿vale? Que ese es el que es más recomendado porque se han desdoblado los almidones y y han soltado los azúcares, y lo que vamos a comer es un producto que es pura fibra, básicamente. De hecho, el pan de 1 kilo, cuando tú lo destrinas, se va a convertir en 200 gramos o 200 y poco gramos. O sea, vas a ver que pesaba el pan, lo cortas, lo metes en el horno, está ahí 1 hora y media o 2 horas, y cuando lo sacas, pero si esto no pesa nada, ¿vale? Porque ha habido una transformación. Eso no quiere decir que ocurra en todo, con todo el almidón, sino con determinados vegetales que tienen una determinada cáscara, vamos a llamarlo, ¿eh? Si tú metes la patata a destrinar, yo recomiendo que no metas la patata al horno directamente. Yo te recomiendo que la patata la cuezas y después de cocida la cortas en lonchas y la pones a destrinar a fuego lento durante 1 hora, hora y media, 2 horas, para que se destrine. Aún así, los almidones que tiene la patata no se van a destrinar completamente, sí una parte. Entonces vamos a convertir un alimento que es puro almidón, que es la patata, lo vamos a convertir en un alimento que tiene menos almidón, por lo menos va a tener una parte que es más digestible, de más digestión, de un poco de más digestión. Entonces, bueno, pues podemos, ese alimento que es malo, lo podemos hacer que sea no tan malo. Con el arroz integral, por ejemplo, que estoy hablando de alimentos que se consumen mucho, y hablo del arroz integral y hablo de la quinoa, también, cuidado, ¿eh? Y también, cuando estamos hablando del pan, también hablamos de la pasta, o sea, de todo lo que es, todo lo que está relacionado con el trigo, o sea, la pasta, los espaguetis, los macarrones, el cuscús, o sea, todo esto similar, tendríamos que hacer algo similar, ¿vale? Claro, fíjate, nos va a llevar tiempo, concienciación. Bueno, entonces eso, que los vegetales, hemos dicho que los vegetales, dependiendo del almidón que tengan, del tipo de cáscara, porque almidón es lo mismo, o sea, es un polisacárido, es la cáscara que tenga el almidón. Podemos consumirlos cocidos o necesitamos meterlos en el horno. Bueno, una cosa que es muy importante, que son las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas, recordar que las enzimas digestivas son necesarias para la transformación de los azúcares. Y quiero hablar, por ejemplo, de la lactosa, que es el azúcar de los lácteos, y vamos a decirle el azúcar de la leche materna, y en este caso humana. Necesita de una enzima digestiva que de forma muy sencilla y muy fácil va a desdoblar esa lactosa, que es un disacárido, en 2 monosacáridos. Muy fácil, muy sencillo. Sin embargo, cuando hablamos ya de los almidones, nuestro organismo a lo largo de la vida, de la historia, ha ido desarrollando, a medida que íbamos metiendo almidón, poco a poco, y cada vez íbamos metiendo más almidón, el humano iba metiendo más el almidón, pues de alguna manera nuestro organismo, a generación tras generación se ha ido especializando o preparando, defendiéndose del almidón. Y entonces hay unas determinadas enzimas digestivas que tenemos desde la boca,
y en lo que es en la digestión, como puede ser la tialina y la amilasa. Pero repito, es que estas no son necesarias cuando uno toma fruta. Es que es curioso, porque tú tomas frutas y tú no necesitas enzimas digestivas. Bueno, entonces ahora vamos a ver del problema intestinal, porque el problema intestinal y del organismo está relacionado. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar una serie de problemas y está relacionado con los almidones crudos. Almidones crudos, almidones que están mal digeridos, porque tú un almidón, recuerda que si un almidón está cocido se convierte en azúcares, pero ¿qué almidón comemos hoy en día que no está bien digerido? ¿Dónde vamos a comer el almidón crudo, aunque haya parte que se puede haber desdoblado? Patatas fritas, por ejemplo, patata cocida, todo lo relacionado con los cereales, y ahí tenemos de la pasta, las pizzas, el pan, la bollería, todo lo que es la bollería. Y alguien diría, ya, pero yo es que los bollos que yo preparo, los pasteles, lo hago en casa. Sí, no tendrá pesticidas, no tendrá herbicidas, no tendrá colorantes, pero estamos hablando de lo mismo. Aquí no estamos hablando de los pesticidas ni de los químicos, estamos hablando de estos macronutrientes que son los que están llevando a la población a los problemas de salud, a lo que se llama la enfermedad, a muchísimas enfermedades. Vale, entonces, vamos a ver los principales problemas intestinales, por ejemplo, la excesiva permeabilidad de la mucosa intestinal y el desequilibrio de la flora intestinal. O sea, una persona va dañando su flora y su piel, la piel del intestino, que es súper fina, tiene nada, o sea, es nada, es prácticamente invisible la mucosa, la piel que tenemos ahí en el intestino, pero cumple una función de una barrera, es una barrera que está diciendo tú entras y tú no entras, y además sirve de soporte a la flora bacteriana. Son íntimas, son completamente amigas y tienen una relación muy especial la flora bacteriana con esa mucosa o con esa piel que tenemos a lo largo de todo el intestino. Bueno, del intestino, del estómago, el esófago, la boca. Y es una barrera que nos está protegiendo. ¿Nos protege de qué? De los alimentos que están mal digeridos. Que los alimentos que no se han digerido, que están mal digeridos, nos está ayudando también con las sustancias tóxicas. Con determinadas sustancias tóxicas, pero porque tú le metes un metal pesado, tú le metes veneno, le metes un fármaco. Estamos hablando de células de nuestro cuerpo. Estamos hablando de células que su misión es llevar a cabo procesos que son procesos naturales y le estamos metiendo procesos artificiales. Entonces no nos puede defender. Entonces, por todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que esta piel, que tiene una determinada permeabilidad, empieza a tener agujeros más grandes. Y por esos agujeros empieza a pasar, que es lo que se llama permeabilidad intestinal. Entonces tenemos problemas de permeabilidad intestinal, problemas de mala absorción intestinal, y todo esto empieza a entrar a la sangre. Empieza a entrar almidón a la sangre. Empiezan a entrar almidón a la sangre. Empieza a entrar almidón fermentado a la sangre. Almidón fermentado con proteína en putrefacción a la sangre. Sustancias que provienen de la fermentación como alcohol, acetaldehído y otros que empiezan a pasar a la sangre. Claro, nosotros estamos aquí, comemos y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Luego tenemos problemas de salud. Decimos, ¿por qué será? ¿Ah? ¿Será es que Marte con Júpiter? ¿O puede ser que me han echado mal de ojo? ¿Me han echado mal de ojo? Sí, es eso, me han echado mal de ojo, sí. Y tú sigues comiendo mal y cada vez peor y peor y peor y peor. Dices, no, es que estamos en el año de no sé quién, es que este es el mes de no sé cuántos, es que la mala suerte, la buena suerte, no. Estamos hablando aquí de la enfermedad, estamos hablando de la mala suerte, del mal de ojo, y de todo eso está aquí, esto es esto, ¿no?
Entonces tenemos una piel muy finita en el intestino y entonces pues eso se va dañando, se va estropeando y entonces, bueno, pues todo pasa a la sangre y entonces eso que pasa a la sangre llega a las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí tenemos, pues vamos a seguir hablando, ¿no? Bueno, tenemos a un señor, una eminencia en Francia, que es Jean Segnalet. Él está diciendo que es un señor que habla muchísimo acerca del envenenamiento y acerca del intestino y los problemas intestinales. Él dice, estas moléculas van acumulándose progresivamente en el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, o en el interior de las células, produciendo enfermedades de intoxicación. Y vamos a ver algunos de estos problemas de salud. Mirad, fibromialgia relacionada completamente con el intestino, mal diagnosticada. Tú observa a toda persona que tiene fibromialgia, que son dolores musculares y articulares, malestar en sus músculos y articulaciones, todas tienen problemas intestinales, absolutamente todas. Estreñimiento, diarrea, puede ser colon irritable que tiene las dos cosas, colitis ulcerosa, que ya se ha ido ya la cosa muy mal, problemas de inflamación, problemas de gases, problemas digestivos importantes y con tiempo, candidiasis, o sea, alteraciones en la flora intestinal, etcétera. Problemas digestivos, fibromialgia. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? A mí me da mucha pena porque a las personas con fibromialgia las mandan al psiquiatra. Y hay millones de personas que tienen problemas intestinales. El efecto secundario es, uno de ellos, ojo, que hay muchos, esos problemas musculares, y les mandan al psiquiatra y les están dando pastillas psiquiátricas. Y lo que hay que hacer con estas personas es arreglarles la alimentación. Llevo años, o sea, si yo estoy hablando de esto es porque llevo años viendo una persona detrás de otra. O sea, yo esto que estoy hablando aquí, cuando yo vengo aquí y estoy hablando en estos vídeos formativos, yo no soy un teórico, yo no soy una persona que estoy hablando y hablando, yo soy una persona que estoy haciendo consultas todos los días. Llevo 16, 17 años con consultas en el centro. Llevo miles de consultas, miles de personas que vienen con problemas de salud, problemas similares, y que tengo que ayudarles, y tengo que ayudarles a resolver el problema. ¿Cómo? Principalmente con la alimentación. Es lo más difícil, porque la persona está enganchada, es adicta a unos hábitos alimentarios, malos hábitos alimentarios, y tengo que ayudarles. Y cuando yo le digo a una persona, no comas el pan con la mermelada, no comas la magdalena, no comas la leche con galletas, quítate el pan. Pero Miguel Ángel, pero si es que me estás quitando lo único que... Ahí es donde está el problema. Precisamente ese alimento que la persona toma siempre es el que le está causando los problemas. ¿Cuántas veces me llega una madre con la hija a consulta? Una madre y la hija que tiene 18 o 20 años. No me digas nada, sé todo. Sé que la niña tiene problemas intestinales, sé que toma refrescos de cola, que es adicta a los azúcares, adicta a los almidones, y no la puede sacar de ahí. Y viene con la madre, candidiasis, picores vaginales, no me cuentes más. O sea, no hace falta que me cuente nada. Ya en el momento en que yo ya veo una consulta en que viene una madre con una hija de 18 años o de 16 o de 22, ya sé lo que hay, no hace falta que me digan absolutamente nada, sé lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya he visto muchos casos, y sobre esto, yo esto que estoy hablando aquí, no me lo estoy inventando, es que desgraciadamente si tú tienes a una novia, a un novio, a una mujer, esposa, a una madre o una hija, que le han diagnosticado fibromialgia, ¿está con tratamiento psiquiátrico o no? Y el problema de ella no es que esté loca, el problema de ella
es que hay algo en su alimentación, y eso se puede corregir. Ahora, a ver cómo corregimos ahora a esta mujer con fibromialgia. No con fibromialgia, sino que está tomando unas pastillas psiquiátricas que le han creado una adicción, pero no le han solucionado el problema intestinal. Ahora hay que desenganchar a esa persona de las drogas. Eso es lo que hay que hacer, y a ver cómo la desenganchas. Si lleva a lo mejor 10 años o 15 años tomando esas pastillas, y sigue con los problemas intestinales, y peor todavía. Entonces, quiero decir que yo no me acabo de caer de un guindo, es que yo tengo experiencia en consultas de 16, 17 años, y atrás todavía. Yo he vivido una vida que ya desde pequeño, yo ya he convivido con una familia y en un entorno natural, con una alimentación mala y con muchos problemas sociales, problemas económicos, etcétera, etcétera, que yo he aprendido muchísimo, muchas cosas. Por eso estoy aquí, y porque lo que quiero es que la gente esté bien, que tú estés bien, porque necesitáis formación, y yo estoy aquí para darla. Psicosis maníaco-depresiva, depresión, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson. ¡Wow! Todo es como neurológico. Y hay otras como, por ejemplo, diabetes no insulinodependiente. O sea, estas personas de hoy en día que están tomando, que tienen problemas con el azúcar, diabetes tipo 2, ¿qué comen estas personas que les lleva a la diabetes tipo 2? Decidme qué comen. ¿Qué están comiendo? ¿Sí? Mirar a ver qué es lo que come la gente. La gota. Bueno, la gota aquí está relacionada también con el ácido úrico, enfermedades hematológicas, problemas con la sangre, con los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los glóbulos negros, los azules, los verdes y los de colores, y las plaquetas. Con todo, claro, problemas de artrosis, osteoporosis, artritis, estos problemas en las articulaciones, que antes lo tenían las personas de 90 años, personas que llevaban toda la vida trabajando con la azada o con el pico y la pala y tenían, claro, luego tenían la espalda mal. Hoy, ¿quién trabaja de pico y pala? Si todos somos señoritos. Pero resulta que hay más artrosis y más artritis que nunca. ¿Por qué? Por los depósitos tóxicos de las porquerías estas en las articulaciones. Cuando una persona hace limpiezas intestinales y limpieza de hígado, los dolores pueden desaparecer. Se pueden aliviar, incluso desaparecer. Claro, a no ser que la persona ya tenga destrozado el cartílago, el disco intervertebral, o el cartílago, o el hueso. Claro, si ya lo tiene destrozado, pero si lo pillamos a tiempo, así de personas me encuentro con problemas de dolores, por ejemplo, producidos por medicamentos, producidos por anestesias después de operaciones, diagnosticados con artritis reumatoide y a los cuales les he recomendado una alimentación y desintoxicaciones intestinales hepáticas. Y ha habido unos resultados impresionantes, simplemente con eso. Vale, entonces tenemos arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis está dividida en, bueno, es un problema en las venas y en las arterias, en los cuales se pega ateroma, placa de ateroma, aterosclerosis, se pega en las tuberías de las arterias y de las venas, se está pegando porquería. ¿Qué es esa porquería? Almidón. El almidón es pegajoso. Si queremos hacer pegamento, muy sencillo, cogemos harina con agua y hacemos pegamento. Ya está, puro almidón. Bueno, envejecimiento prematuro, por supuesto, oxidación, cáncer, leucemias, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos a un nutricionista americano de Wisconsin, que se llama Wes Peterson, que este señor pues nos va a dar más información también. Hay muchísimas personas, he cogido aquí simplemente unos cuantos, ¿no? Dice, hace mucho advertí que los almidones crean mucosidad.
Dice eso, muchos especialistas han tratado este tema y lo he comprobado en mi experiencia y en la de muchas otras personas. ¿Por qué forman mucosidad? Un motivo es porque son insolubles en la sangre, no se disuelven en la sangre. Si no se disuelven, no pueden entrar en la célula. Esto lo dice Arnold Ehret también, que es del siglo XIX. Dice, las partículas o gránulos de almidón que pasan del intestino al torrente sanguíneo son tóxicas, el cuerpo no las puede utilizar y resultan perjudiciales. Es más, el almidón en el intestino fermenta, se va a fermentar y va a producirse una irritación y con esa irritación se produce moco. Y ese moco se va a mezclar con los productos de la fermentación, con lo que comes, con todo lo que comes, con todo lo que se está ahí moviendo y con todo lo que la química del intestino y de que está llevando a cabo, que nuestro cuerpo hace todo lo posible con eso, a ver qué hago con todo esto. Y tenemos ahí un intestino, que ese intestino tiene unas formaciones, unos cilios, tiene unos lo que se llaman pelos absorbentes, ¿no? Entonces esa forma que tiene y se va quedando en esos pliegues intestinales, se van quedando todas esas porquerías mezcladas con excrementos fermentados, putrefactos, con alcohol, con acetaldehído, entonces todo eso se va quedando en esos pliegues. Si el intestino es así, se van quedando en los plieguecitos, luego tienes divertículos, luego salen pólipos, por eso es tan importante hacer una limpieza del intestino. Luego sale cáncer, luego sale un volcán de ahí, ¿no? Bueno, hay muchos datos, mucha información que a lo mejor ahora me gustaría dar porque me vienen por la cabeza, se me olvidan, pero en otros vídeos nos las vamos a encontrar, Y aquí vamos a dar ahora los datos claves del almidón. En primer lugar, son estructuras de dudosa asimilación para el ser humano. De dudosa asimilación. Hemos dicho, y quiero recordar, que un almidón es una molécula que no se ha abierto, que tiene los azúcares dentro, no se ha abierto. Si pasa a la sangre, no se ha abierto. De dudosa asimilación para el ser humano. Estamos hablando de almidones que no se rompen. Otra, su función principal es la de suministrar una reserva duradera de nutrientes a las plantas. Y nos encontramos con esa semilla de miles de años que está intacta, que la plantas y sale ahí una planta impresionante, y ahí está el almidón paralizado, vivo, no sé si está vivo o muerto o cómo, pero está ahí, está dormido. Impresionante la naturaleza. Otra, para poder ser asimilados deben de ser transformados en azúcares simples, con el calor, con la cocción, con el horno. La cocción y el destrinado de ciertos alimentos amiláceos, amiláceo significa almidón, como algunos vegetales, son buenas opciones para calentar el almidón y así producir la liberación de los azúcares simples que luego se pueden asimilar. El pan, si se consume, la mejor forma de hacerlo es destrinado. El pan, y me dirás, bueno, ¿y qué panes? Bueno, pues todos los panes. El de maíz, o sea, aquí no estamos hablando del gluten, estamos hablando del almidón. El pan se destrina. ¿Tiene que ser integral? Lo mejor que sea integral. Ah, sí, tiene que ser integral, claro. Tiene que ser integral, tiene que ser entero, por supuesto, no el pan blanco. Tiene que ser entero, integral, sí, gracias. Estamos hablando de arroz integral que se destrina. La patata, bueno, la patata es integral ya, o sea, es la patata, ¿no? Vale, pero estamos hablando de alimentos que son puros, ¿no? Vamos a decir, o sea, que están integrales, ¿no? El almidón no asimilado es una gran fuente de toxemia y enfermedad. El almidón es un veneno. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que a lo mejor lo tienes que ver varias veces, porque es muy denso, es muy técnico, es la verdad, es la pura verdad, aquí es donde está la clave de todo. Y te reto a que dejes el almidón, a lo mejor hay que hacerlo poco a poco. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, dale a la campanilla, suscríbete, compártelo con otras personas, porque ya sabes tú que el que salva una vida, salva al mundo entero, y yo te quiero salvar a ti, quiero que entre todos salvemos a tantas personas que lo necesitan.
Tenemos muchos vídeos con mucha formación para ti y para todos tus seres queridos. Me despido con mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.